Es tiempo de anunciar, es tiempo de buscar, es tiempo de decir que hay vida, hay esperanza, hay una salida. Jesús es vida para todos. Gracias, chicos. Gracias por tan hermosa administración. ¿Cómo estás en esta mañana? Estuvimos con frío, pero acá estamos, en la presencia del Señor, y no hay nada más lindo y más mejor, digo yo, que estar juntos, que estar compartiendo este tiempo de la presencia del Señor en nuestra vida y de poder cantarle al Señor y adorarle al Señor juntos, y también obviamente de recibir su palabra y lo que el Señor tiene para nuestras vidas en esta mañana. ¿Cuántos estuvieron ayer? Porque ayer tuvimos, fue tremendo. Y el que no vino, lamento decirles que se lo reperdieron, porque fue tremendo como el Señor nos instruyó a través de la palabra sobre la familia, sobre las finanzas, la administración de nuestros hogares, sobre la crianza que el Señor quiere para nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios y cómo el Señor también nos da instrucción de cómo nosotros debemos caminar en estas áreas que son nuestra propia vida, y es uno de los pilares más importantes, que es la familia. Yo creo que es el pilar más importante en el cual el Señor ha establecido para nosotros, y fue tremendo. Así que el próximo que hagamos no te lo pierdas, porque fue tremendo, una cantidad de jóvenes tremendo, así que un aplauso para ellos también. Son las próximas, es la próxima generación que va a formar sus familias, que van a caminar en la voluntad del Señor. Amén. Van a caminar en la voluntad del Señor, van a criar hijos fuertes, anclados en la palabra del Señor y con los preceptos del Señor. Así que agradecidos a Dios por todos aquellos que ayer estuvieron con nosotros compartiendo. Pasamos una tarde maravillosa. Hoy quiero compartirte algo que creo que todos hemos pasado o estás pasando en este momento, y le puse como título: el desierto, lugar donde Dios forja tu propósito. Sí, es en el desierto donde el Señor forja nuestro propósito y lo que Él ha pensado para nuestra vida. ¿Cuántas veces pensamos, o por lo menos yo pensaba, que el desierto es un lugar en donde generalmente nosotros queremos salir rápidamente? No queremos estar mucho tiempo en ese lugar, porque es un lugar que lo primero que por ahí sentimos es soledad, ¿no? El desierto, tal vez por más que tengamos familia, tengamos hijos, tengamos esposa, esposo, hay desiertos que el Señor personalmente creo que nos hace pasar a cada uno de nosotros en soledad, y por más que tengamos nuestro compañero, nuestra compañera, estamos solos cuando pasamos esa dificultad. Solos, eso es lo que nosotros sentimos. Pero quiero recordarte que el Señor siempre está con nosotros. Vemos el desierto como un lugar tal vez de pérdida, de miedos, de inseguridades, y realmente queremos huir, no queremos estar ahí. Pero podemos ver como ejemplo en la palabra vivo que el pueblo de Israel pasó 40 años. Y más allá de ser un lugar en donde nos sentimos solos y sentimos que estamos en un lugar de dificultad, en donde también pensamos que hay escasez, el Señor les mostraba que Él siempre estaba para proveer todo lo que ellos necesitaban, que su presencia, aunque
tal vez había un silencio del Señor en ese lugar. Puede ser que sintamos que estamos solos porque no sentimos la voz tal vez del Señor, pero la presencia del Señor está en ese lugar. Y si nos ponemos a pensar culturalmente y geográficamente, como decía, es un sinónimo el desierto de escasez, en donde no hay nada, hay sequedad, hay muerte. Cuando vemos alguna video, alguna foto del desierto, vemos algún animal muerto, porque en ese lugar tampoco hay agua. Pero para Dios y en el reino de Dios, el desierto no es un cementerio. El desierto para el Señor es un lugar de preparación, un lugar de escuela, un lugar, un taller en donde Dios quiere formar y forjar nuestro destino, nuestro propósito, siempre en Él. Quiero que me acompañes, vamos a leer Deuteronomio 8. Y vamos a ver cómo el Señor le habla al pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 2. ¿Están conmigo? Deuteronomio 8, versículo 2 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Como vemos en la palabra, el Señor siempre nos muestra que Él hace con nosotros determinadas cosas para probarnos, para mostrar cómo está nuestro corazón. En realidad, el Señor ya sabe cómo está nuestro corazón. Solamente que Él lo que quiere es que lo veamos nosotros, cómo está nuestro corazón. Porque muchas veces estamos en esos lugares, pero no podemos a veces en esa soledad identificar cómo estamos internamente, ¿no? Y dice también en Génesis 21:20, ¿se acuerdan de la historia de Ismael con Agar? Cuando ellos se van de estar con Abraham y se encontraban desterrados, el Señor los mandó al desierto. Y Génesis 21:20 dice: y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Fue un lugar donde Dios los llevó, ¿no? Y estaban con un cántaro vacío y sin un futuro claro delante de los ojos humanos, pero el Señor ahí dice que Dios no lo tenía en un palacio, no lo tenía en un lugar aparentemente como protegido, ¿no? Estaba en el medio del desierto. Y muchos a veces creemos que nuestro futuro depende de los recursos que nos rodean, ¿no? De las cosas que podemos tener a la mano. Pero la Biblia nos enseña que el futuro no depende de quién está a nuestro lado personalmente, sino de que la presencia del Señor esté con nosotros. Este versículo termina diciendo: y Dios estaba con él. Dios estaba con Ismael, así como Dios está con vos en medio del desierto. Entonces muchas veces le pedimos al Señor: cambia este escenario de desierto porque no lo aguantamos, porque no lo soportamos. Abrinos una puerta, Señor. Háblanos más claramente porque no estamos entendiendo, no estoy entendiendo lo que me querés decir. Y muchas veces estamos en un silencio de Dios.
Pero bueno, Dios tiene muchas maneras de tratarnos. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que es el desierto la mejor escuela que podemos tener, el mejor lugar en donde Dios nos provee, Dios nos da todo lo que necesitamos, pero trata con nuestra vida y con nuestro corazón, y es ahí donde el Señor forja nuestra integridad. Y hablando de integridad, obviamente que Dios muchas veces va a trabajar con nuestra vida bajo presión, ¿no? Podemos ver también en el texto de 1 Samuel 24:6, que dice así: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra el Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Muchos se darán cuenta de quién estoy hablando. Estoy hablando de David. David estaba en la cueva de En-Gadi, en el medio del desierto. Y ahí era donde David se había escondido, huyendo de Saúl, que lo perseguía para matarlo. Pero Saúl entra a esa cueva y David tiene la oportunidad de matarlo. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de salir de los desiertos solitos? Por mano propia, por motus propio, digo yo. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de salir? Y muchas veces podemos salir solos. David podría haber hecho justicia por mano propia en ese lugar. Estaba en todo su derecho también. Pero tuvo temor del Señor. ¿Cómo nos manejamos en integridad? Cuando nadie nos ve, cuando nadie puede saber qué situación estamos pasando. Pero el Señor estaba ahí también con David, ¿sí? Qué tremendo esto, ¿no? Podemos terminar la prueba solos, pero no nos conviene. Humanamente queremos salir, pero no nos conviene. El desierto es un lugar donde somos probados en lo oculto. Cuando nadie nos ve. Alguien seguramente esté pasando un desierto solo, sin que nadie lo sepa. Solamente el Señor. Pero el Señor sí sabe lo que estás pasando y por el desierto que estás pasando. Pero ahí es donde se empieza a revelar si nosotros estamos obedeciendo a Dios por convicción o por conveniencia. Obedecemos a Dios por convicción porque realmente creemos que Él está haciendo algo que yo no puedo ver, una obra maravillosa que a su tiempo la veremos, y sigo confiando en la promesa del Señor sobre mi vida, o porque me conviene, y bueno, me conviene ir para este lado porque si no, las cosas no van a salir bien. Muchas veces pensamos eso, ¿no? Mejor me pongo en el camino del Señor para que todo me vaya bien. Pero eso es conveniencia o convicción. ¿O realmente tenemos la convicción de que Dios algo quiere hacer con tu vida y con mi vida? Te puedo asegurar que el Señor quiere hacer algo. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y quiere cumplirlo en nuestra vida. Pero es que muchas veces va a ser forjado ese propósito a partir de un desierto. Los desiertos generalmente no son cortos. No sé, ponete a analizar si estás pasando o has pasado por algún desierto. Yo tuve un desierto muy importante en mi vida que me llevó 10 años.
Pero yo te puedo asegurar que en esos 10 años, cuando salí de ese proceso, mi vida no fue igual. Crecí en el Señor trató con mi corazón, trató con mis dependencias, trató con el orgullo, con tantas cosas, que yo después de esos 10 años no fui la misma. Deja que el Señor procese tu vida. Es doloroso, es doloroso. A veces no aguantamos la presión del desierto, porque muchas veces Satanás viene a tentarnos en ese desierto. Satanás viene a decirte tal vez que el Señor te ha abandonado, que el Señor te ha dejado, que creemos en un Dios que a veces se toma sus tiempos en los procesos, en el silencio. Entonces sentimos el abandono, sentimos que Dios no está en el medio de ese proceso. 40 años en el desierto y el Señor estaba con ellos. El Señor les proveyó todo lo que necesitaron. El desierto nos empieza a mostrar cuánta dependencia nosotros tenemos del Señor. Si estamos dependiendo de las cosas que nos rodean, de las personas que nos rodean, muchas veces estamos anclados en que tenemos en más estima o en más valor a alguien que está a nuestro lado y que pareciera que esa persona es la que nos sostiene, pero el Señor nos vuelve a repetir y a decir una y otra vez que Él es nuestro sostén, que no podemos depender de las personas, que no podemos depender de las cosas, porque son efímeras. Una persona hoy está, mañana no está, y si no está, se me cae el mundo a pedazos. El Señor está diciéndonos que en el medio del desierto, en el único que podemos tener dependencia total, es dependencia de su presencia. Entonces nos muestra cuánta dependencia tenemos del Señor, cuánto dependemos de los recursos, las cosas que el Señor nos ha dado. Si el Señor hoy te quitara lo que tenés, tus bienes materiales, ¿cuánto dependemos del Señor? ¿Cuánto dependemos de esas cosas? Dios nos procesa en esas cuevas del desierto para asegurarse que llegues, para asegurarnos que lleguemos a ese lugar que Él nos ha prometido y que podamos gobernar con justicia y no con venganza, ¿no? Como podría haber hecho David en ese momento. El desierto también es el púlpito de la verdad, la verdad. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan el Bautista no buscó las luces de Jerusalén, porque ese hombre predicaba en el desierto. Tenía una inteligencia, unas palabras, una llenura del Espíritu, que él podría estar tranquilamente en las sinagogas, en Jerusalén, predicando en el Sanedrín. Podría estar predicando en el Sanedrín, pero buscó la voz de Dios en el aislamiento. Buscó la voz de Dios en estar solo. Entonces, cuando estés pasando por una dificultad, por un desierto, busca la voz de Dios. ¿Cuántas veces todo lo que nos rodea, el mundo, las voces de las redes sociales, de la cultura, hablábamos ayer, cómo la cultura nos influencia en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestros hijos, y apagan la voz de Dios? El Señor sigue hablando siempre, pero nosotros no la podemos escuchar,
porque todo lo que nos rodea hace que nos tapemos nuestros oídos, lo demás sea más fuerte que la voz del Señor. Vivimos en una generación tan ruidosa. Yo creo que es la generación más ruidosa que existe. Tenemos televisión, tenemos radio, tenemos redes sociales, tenemos tantas cosas que apagan la voz del Señor. Estamos aturdidos, no escuchamos. Escuchamos más las opiniones de los que están alrededor nuestro, lo que la gente dice, sin fundamentos, ¿no? El ruido del mundo. No podemos escuchar la voz de Dios, nos cuesta escuchar la voz de Dios. Y en el desierto necesitamos la voz de Dios. Necesitamos escuchar la instrucción del Señor. Pero como te decía, a veces el Señor está como en silencio y entonces nos empezamos a desesperar. Pero también nos recuerda que cuando el maestro está en silencio, ¿no? Hay un dicho, cuando el maestro está en silencio es porque el alumno está haciendo un examen, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo un examen, Dios está en silencio, nos está formando. No te pierdas de esto, no es que el Señor no está atento. Él está acompañándote en ese lugar, pero Él está en silencio porque te está formando tu corazón, está formando tu esencia. Nos está formando a presión, ¿no? Porque ahí es donde decíamos, bueno, si mi corazón no está íntegro delante de la presencia del Señor, es ahí en donde empezamos a ver cómo reaccionamos en el medio del desierto, ¿no? Y mientras nosotros a veces vemos pérdida de tiempo, vemos pérdida de recursos, vemos soledad, el Señor nos dice que nada en Dios se perderá. ¿Cuántos dicen amén? Nada en Dios se perderá. Si hace tiempo que estás en ese desierto, nada en Dios se perderá. Si hace tiempo que estás esperando una promesa del Señor, nada en Dios se perderá. No le tengas miedo, como hablamos hace unos domingos atrás, a la poda del Señor. El Señor está queriendo sacar más fruto de nuestra vida. El Señor está forjando nuestro carácter. El Señor nos está preparando para los tiempos que vienen. Nada en Dios se pierde. Y voy a decirte otra cosa. Dios es el que redime los tiempos. Cuando nosotros pensamos que tanto tiempo que yo pasé en un desierto es una pérdida de tiempo, Dios me dice que Él es el que redime los tiempos. Y lo que yo después podría haber tardado un montón de años, Dios lo hace en meses. No sé qué estás esperando. No sé qué promesa el Señor te ha hecho. No sé qué estás esperando de tu familia. No sé qué estás esperando. Estás esperando una respuesta del Señor que no está viniendo, que no está sucediendo. Pero mantenete firme, como viendo al invisible, creyéndole al Señor que lo que estás esperando y esa promesa va a llegar. Va a llegar para tu vida, va a llegar para tu familia. Todos creo que estamos en un tiempo de espera. Todos estamos esperando algo que todavía no se ha cumplido en nuestra vida. Pero el Señor nos dice, espera. Yo estoy tratando con tu vida y tal vez esté tratando con eso también que estamos esperando. ¿Estás esperando que tus hijos se conviertan al Señor? Que un familiar tuyo se convierta al Señor, que tu esposo, tu esposa, que tus hermanos vengan a los pies del Señor. Seguí orando, seguí buscando la presencia del Señor. Y Él a su tiempo, no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Él. Él va a responder, Él va a responder. No te olvides de eso. Nada en Dios se pierde, nada.
Y el desierto es un lugar de victoria. Y vamos a decir, nada. Sí, el desierto es un lugar de victoria. El Señor ahí en Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús fue llevado al desierto 40 días, 40 noches, sin comer, al desierto. Pero regresó lleno del Espíritu. En el Espíritu. Es un lugar en donde Dios transforma y hace nuevas todas las cosas. Jesús no fue al desierto para ver si fracasaba. Jesús fue al desierto para mostrar que la palabra de Dios es nuestra mayor arma y también nuestra máxima autoridad. No nos olvidemos que tenemos la palabra del Señor. A veces estamos pasando por el desierto y no escudriñamos la palabra. Y queremos que Dios en el medio de esa circunstancia nos hable en voz audible y nos diga lo que tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir, qué dirección tenemos que tomar, si me tengo que quedar en el lugar o tengo que avanzar. Y el Señor nos da su palabra para que sea nuestro faro, nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mientras yo voy caminando en oscuridad, en medio de ese desierto, el Señor es la lámpara, la palabra de Dios es la lámpara que guía mis pasos. Pero muchas veces despreciamos la palabra del Señor. Estamos esperando que alguien que caído del cielo venga y nos dé una palabra o nos profeticen. Hermanos, esta es la profecía más certera, más firme. Es la palabra misma del Señor. No esperes que nadie venga a decirte lo que tenés que hacer en tu vida. El único que tiene que decirte lo que tenés que hacer en tu vida es el Señor. Es el Señor. Él es el que te guía. Él es el que te guía. El enemigo siempre nos va a venir a atacar. En medio de estas circunstancias es la que más aprovecha. Cuando estamos en medio en el peor momento de nuestra vida, esperando que Dios nos dé una respuesta, el enemigo va a venir a atacarte. El enemigo va a venir a decirte, tenés hambre, ¿no? Como vino a decirle a Jesús. En el desierto, el pueblo de Israel también fue tentado a hacer cosas por apurados, por no esperar la palabra del Señor, por no esperar la instrucción del Señor. Y tuvieron consecuencias. Te va a ofrecer pan cuando tenés hambre, el enemigo. Por supuesto, va a venir a ofrecerte la debilidad que en ese momento estás teniendo. No va a venir con cosas livianitas, va a venir con lo que sabe que es tu debilidad, por lo que estás pasando. Te va a ofrecer atajos para poder salir de esa situación. Quiere truncar tus procesos y mis procesos. Quiere truncar nuestros procesos porque sabe que va directo a truncar nuestros propósitos. El propósito que Dios tiene con la vida de cada uno. Va a atacar tu identidad. Te va a decir, vos sos hijo de Dios. Con lo que estás pasando, con la dificultad que estás pasando, vos crees que vos sos hijo de Dios. Pero es, hermano, precisamente en ese momento de debilidad, cuando tu espíritu puede estar fuerte si está cimentado en la palabra de Dios. Es en ese momento en donde nuestra vida
tiene que fortalecerse. Eso es uno de los motivos por los cuales el Señor nos hace pasar o nos hace estar por determinado tiempo en un desierto, porque el Señor quiere que nos fortalezcamos, que nuestra vida sea fortalecida. Y ahí no hay otra cosa que fortalecernos en el Señor. Porque cuando estás en escasez, cuando te falta algo, cuando te das cuenta que todo tu alrededor no son la fuente, entonces el Señor otra vez nos llama y nos dice: yo soy la fuente, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que salta para vida eterna. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos. Entonces, no temamos el ataque del enemigo en el desierto, porque es el mismo espíritu que sostuvo al Señor Jesús en el desierto, que nos va a sostener a nosotros y nos va a dar la fortaleza y nos va a sacar de ese lugar con victoria. Ese va a ser el lugar de plataforma de la autoridad que Dios va a poner en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. El Señor quiere depositar la autoridad que Él ya nos delegó, pero nosotros no la tomamos, hermanos. Nos cuesta tomar esa autoridad porque no nos damos cuenta que tenemos esa autoridad. Y el Señor nos sigue diciendo que Él nos promete mientras estemos en el desierto, nos promete un desierto florecido. Mientras estamos en el desierto, el Señor hace florecer cosas que nosotros pensamos que ya no tienen vida, lugares que ya no tienen vida, terrenos que ya no tienen vida, que creemos que aunque los reguemos no va a crecer nada. Y dice Isaías 35, para terminar, 35 versículo 1, se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Yo les hice, Gustavo, yo no. Gustavo me hizo ese dibujo, esa imagen, y me encantó porque esas flores son verdad, tienen un nombre que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Hay varias flores que nacen en el desierto, y esta es una de las flores que nace. Miren esa imagen, el terreno todo cuarteado, ¿no? He visto fotos reales en donde se ve todo el desierto y un colchón de flores. Vienen de otros colores. Puse las violetas, pero hay unas flores color blancas con rosa. Por eso aquí habla también, y florecerá como la rosa. Es una belleza, o sea, nos ponemos a pensar y el Señor es maravilloso. El Señor puede hacer florecer nuestra vida en medio de circunstancias difíciles. El Señor puede hacer crecer algo en nosotros que nunca habíamos experimentado, pero es en medio de ese desierto que a veces no lo queremos, muchas veces queremos salir rápido. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no te va a dejar toda la vida en el desierto. Va a ser un tiempo de preparación. Pero llévate esto hoy a tu casa, llévatelo en tu corazón. El Señor quiere nuestro bienestar, el Señor quiere nuestro bien. El Señor quiere que nosotros nos posicionemos en el lugar donde Él nos ha dado a través de su Hijo amado. La posición que nosotros hoy tenemos como hijos, la tenemos a través de Jesucristo en nuestra vida.
Y Él es el único que tiene el poder de cambiar nuestra geografía, lo que nosotros estamos viendo. Por eso me quedo con esa imagen, ¿no? Que a pesar de que tal vez tengamos que seguir pasando un tiempo más por ese desierto, algunos añitos más, unos meses más, unos días más, pero el Señor puede hacer florecer, o tal vez ya hizo florecer y no las vemos, porque estamos muy enfocados en ver el ámbito geográfico, lo solos que estamos. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Te pido que te pongas de pie. El Señor no se limita a sacarnos del desierto. Él tiene poder para transformar el paisaje. Lo que hoy se ve seco, agrietado, estéril, lo que parece que no va a haber vida, mañana será un jardín regado por la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Si hoy, iglesia, te sentís seco, que no tenés nada para dar, que parece que no estás dando fruto, que tu vida no está avanzando, que parece que estás estático en un lugar quieto, que no podés avanzar, no estás abandonado. No estás abandonado por el Señor, estás siendo procesado. La semilla, cuando cae en la tierra, a veces parece que se murió, ¿no? Porque pasan días y no vemos nada, está en la oscuridad, enterrada, parece que no se ve nada, pero ahí está muriendo para que puedan brotar ese fruto que el Señor está esperando de nosotros. Por eso, si estás en el desierto, no es tu final, no es el final. Es una temporada de preparación. No mires tu desierto con temor, con angustia. Míralos con ojos de expectativa santa, de expectativa santa, esperando que en su momento, en el momento adecuado, vas a ver fruto. La tierra se va a romper y el fruto va a salir. Amén, amén. Muchas veces no entendemos la prueba, no la vamos a entender. Muchas veces pasan los años y no entendemos las pruebas, por qué estamos pasando tal o cual cosa. Pero te puedo asegurar que el Señor tiene un propósito. Solamente que tenemos que disponer nuestro corazón y decirle: Señor, acá estoy, porque pase lo que pase, tu presencia está conmigo, no estoy en soledad. Tal vez los que estén alrededor me han dejado o siento que me han abandonado, y en realidad es algo que yo tengo que pasar solamente con el Señor, ¿sí? Así que te invito a que inclines tu rostro y puedas orar en este momento y decirle al Señor: acá estoy, Señor. Si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por un desierto, sentís que estás en un desierto de enfermedad, un desierto de necesidad, alguna preocupación que tenés en tu vida, te puedo asegurar que el Señor a su tiempo va a responder. Aunque no entendamos, el Señor no está perdiendo el tiempo con nosotros. El Señor quiere forjarnos
forjar nuestro propósito, prepararnos para los tiempos que vengan. Nuestro corazón tiene que estar fortalecido, fuerte, pero es solamente en la presencia del Señor. No hay otro lugar. Podemos buscar en otras cosas. Hay una canción que dice que podemos buscar en otros amores. No hay amor como el del Señor. No hay refugio como el del Señor. No hay esperanza como la que el Señor nos da a nuestra vida. No hay consuelo. Si en esta mañana estás necesitando consuelo, que el Señor consuele tu vida, no hay persona que te pueda dar consuelo. Solo la persona del Espíritu Santo. Y eso es lo que oro en esta mañana, que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, ministre tu mente y tu corazón. Todos esos pensamientos que han venido para perturbarte, que han venido para alejarte, que han venido para que salgas corriendo del desierto, para que el Señor no cumpla el propósito que tiene con tu vida y con la vida de tu familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, declaramos libertad en esta mañana. Libertad. Hay vida para todos. Hay vida en la ciudad. Es tiempo de anunciar. Es tiempo de buscar. Es tiempo de decir.